Hola, buenas noches. Ya estamos en línea. Ahora no puedo decir que bienvenidos al estudio de lunes por la noche porque ya es martes. Ayer tuvimos un pequeño problema con el internet y a mí no se me ocurrió seguir adelante con los datos de mi celular, pero bueno, ya estamos aquí. Ahora en martes no quería dejar pasar la semana sin transmitir este mensaje del capítulo 2 del libro de Eclesiastés en esta serie. Entonces ayer, no sé, a lo mejor como a los 8, 15 minutos máximo, estuvimos transmitiendo, pero todo se perdió y el fragmento que estuvimos grabando, pues en realidad no tenía mucho sentido dejarlo aquí en el canal ni en el Facebook, puesto que pues iba a ser incompleto. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí ahora en martes. El próximo lunes sí nos veremos el lunes, si Dios lo permite, y oramos al Señor para que tampoco tengamos hoy ninguna especie de problema. Así que, bueno, como no hay aviso, bueno, sí hubo un aviso de que transmitiría hoy a las 8, pero no siempre se puede, ¿verdad? Porque en la costumbre es los lunes en la noche, pero de todas formas estamos transmitiendo para que se quede aquí este video y podamos nosotros aprender cuando se suba en el canal y naturalmente en el podcast. Así que pues bienvenidos a los que se conecten, bienvenidos a aquellos que lo vean diferido también, que Dios les bendiga y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites una vez más estar en línea. Gracias, Señor, porque has puesto los medios para que al menos un día después de los lunes que hemos venido haciendo en estos años el estudio, pues estamos transmitiendo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que quites todo estorbo, Señor, que cualquier cosa que trate de evitar que un mensaje como estos llegue a la vida de tu iglesia, Señor, pues sea evitado por tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti para que tú nos guíes, nos des sabiduría para poder comprender este estudio, Señor, y los anteriores, los subsecuentes, Padre, que sean siempre guiados por tu Espíritu Santo y fundamentados exclusivamente en tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por tu bondad, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar. Pues como estábamos platicando, la verdad ya habíamos analizado vanidad de vanidades es la vida. Estuvimos analizando cómo el profeta, el autor de Eclesiastés, pues estaba describiendo, ¿verdad?, lo absurdo, lo frágil, lo abstracto que puede ser tantas cosas en la vida y las cuales nosotros le damos más importancia de la que en realidad debería de tener. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante con este estudio y en este capítulo número 2 nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Salomón se propuso hacer, ¿verdad? Y que pues al final tiene una conclusión similar a la del capítulo anterior. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Eclesiastés. Pedimos, Señor, que no haya ningún estorbo. Bueno, aquí estamos. Y vamos a leer como lo habíamos hecho en el fallido episodio anterior. Vamos a leer un poquito más atrás del capítulo 2 para entrar en contexto. Dice el capítulo 1, versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, aquí como comentábamos ayer, está el autor está obviamente haciendo referencia a sí mismo, él está hablando en primera persona, y nos empieza a mostrar, ¿verdad?, como él ya en esta edad avanzada, donde había reflexionado ya acerca de lo que había sido su vida. Recordemos que Salomón tuvo 40 años como rey de Israel, entonces tuvo la posibilidad de reflexionar justamente en esta parte de su vida, todo lo que habría
de escribir en el libro de Eclesiastés y dice, hablé yo en mi corazón, es decir, él estaba pensando, él estaba meditando. Hablar en su corazón es quizá estar en cama pensando, dándole vueltas a muchos temas, como seguramente muchos de nosotros pues lo hemos hecho, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestra vida, en la social, en la familiar, en la espiritual, en la laboral, en la sentimental. A veces hay muchas cosas que estamos piense y piense, como les compartía el viernes pasado a los matrimonios, debemos de evitar el sobrepensar las cosas, puesto que estamos en las manos del Señor. Y la palabra preocuparse, pues está justamente definida por sí misma, que es pre, es decir, antes, ocuparse, nos estamos ocupando antes de que incluso sucedan las cosas. Entonces, bueno, creo que todos hemos hablado con nuestro corazón, hemos estado teniendo una conversación con nosotros mismos, en lugar de tenerla con Dios, ¿verdad? Y aquí también, pues, el predicador lo dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Decíamos que obviamente no es que esté mal eh, buscar la sabiduría, ¿no? De hecho, el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago nos enseña a nosotros que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, dice en esta carta. Y nosotros, pues obviamente debemos de llenarnos de la sabiduría del Señor. Hay quienes, pues por supuesto, de acuerdo a su rama, de acuerdo a lo que se dedican, a lo que saben hacer, a lo que les gusta, pues se llenan de conocimientos, se llenan de información, ¿verdad? Se vuelven personas muchísimo, muy cultas, muy sabias en el área que estudiaron o para lo que tienen un talento especial, y eso está muy bien. El problema es cuando se trata justamente de llenarse de sabiduría solo para ensoberbecerse, ¿verdad? Y Salomón pues decía, pues él que se llenó de sabiduría y de ciencia, y esto no significa, como te decían hace un momento, que no debamos de ser sabios, debemos de ser sabios para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la voluntad de Dios y lo que no es su voluntad, porque en la voluntad de Dios siempre encontraremos la determinación de qué hacer, decidir o practicar las cosas es bueno, pero sin la voluntad de Dios, pues esto ya no es bueno. Ayer como que me aventé una especie como de un tejido de palabras, pero es importante repetirlo, no salga igual, pero trataré de hacerme entender de la forma más clara. Adquirimos conocimiento, eh, podemos estar haciendo cosas que no son malas en sí mismas, pero que no son la voluntad de Dios. Eso los convierte en algo que estamos haciendo mal. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero comprarme un auto, ¿verdad? Eso no es pecado, eso no está mal, he trabajado para eso, lo vamos a ver al ratito cómo habla Salomón justamente del trabajo. Entonces, eso, pues, ¿quién te diría? Pues es un pecado, ¿verdad? Pero si la voluntad de Dios no es que te lo compres, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que deriva en estar haciendo algo que no es lo correcto. No es malo en sí mismo, pero no es la voluntad de Dios. Entonces lo estamos haciendo de forma equivocada. Por eso la sabiduría sí se tiene que anidar en nosotros para que todos nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere y entonces actuar conforme a la sabiduría. Y hay que llenarnos de sabiduría, más no la sabiduría de la que Salomón habla y de la cual no es que se arrepienta, pero sí reflexiona que sigue siendo vanidad de vanidades. Dice versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y esto es como la introducción de lo que verdaderamente habla en el capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Una vez más, él está hablando en primera persona, se dijo a sí mismo en su corazón, él mismo se propuso, se estaba probando a sí mismo, se propuso probarse a sí mismo, más llenarse de placer y llenarse de alegría
con cosas que al final él reflexiona, pues siguen siendo vanidad. El versículo 2 nos da a entender justamente esto, ¿verdad? Dice, a la risa, dice, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y es bien importante comprender cuando dice que la risa enloquecía. Salomón probó en la vida risa, pudo, como puede mucha gente estarlo haciendo en la actualidad, pues llenarse obviamente de fiestas, de reuniones donde pues abunda la música sugestiva, donde abunda el ruido, el genterío, ¿verdad? El alcohol, las drogas, la promiscuidad. Y eso es una realidad, no es algo que nos tenga que espantar. Muchos a lo mejor estuvimos metidos en fiestas así o reuniones de amigos que lo único que nos unía pues era la borrachera, o eran para otras personas las drogas, para otras personas los hombres, las mujeres, el escándalo, el baile seductor, etcétera, ¿verdad? Entonces Salomón se allegó justamente de toda esta diversión, cosas que lo hicieran morir de la risa, ¿verdad? Y siendo el rey de Israel, estoy seguro que él tenía personas pues para su entretenimiento, ¿verdad? Como nos lo enseña también la historia secular de los diferentes reyes alrededor del mundo, en las diferentes culturas, en las diferentes épocas. Todo el mundo tenía quien los hiciera gozar, quien los hiciera reír, ¿verdad? Entonces Salomón no era la excepción y seguramente había, él quería llenarse de todo esto que lo hiciera reír de tal manera que como si fuera ahora, lo vemos en las noticias, las celebridades en nuestros tiempos, corren a las fiestas, bueno, van de fiesta en fiesta, de entretenimiento en entretenimiento, algunos que son verdaderamente nefastos, ¿verdad? Que incluso alcanzan a corromper a pequeños, empiezan a tener abusos de alcohol, de drogas, abusan de las personas, hay trata de blancas, tráfico de menores, y todo esto es solamente para la diversión. Y no estoy diciendo que Salomón, porque hubiera tenido ese tipo de prácticas, pero sí hablaba justamente del placer que él mismo quería sentir, ¿verdad? Porque ya era tanto lo que podía hacer. Y esto me recuerda que, pues bueno, van a decir, híjole, no, que muy cristiano y no sé qué, pero no nos juzguemos, ¿verdad? Hay una serie, pues sí, bien terrible que se llama El Juego del Calamar, y pues sí, culpable, ¿verdad? De haber visto esa cosa esa locura, esa serie tan agresiva y tan terrible y tan, pues sí, tengo que decirlo, tan llena de tantas malas influencias y bueno, ojalá que no la vean, y si la ven, pues les voy a spoilear el final, porque al final pues se dice que todo esto era un juego, ¿verdad? De un grupo de personas que ya no encontraban placer en absolutamente nada y decidieron crear ese juego pues para seguirse entreteniendo en esta vida. Uno de los protagonistas, pues incluso hasta participa dentro del juego, evidentemente nunca iba a perder, pero aclara, ¿verdad? Y dice, no, pues es que este grupo de personas y yo tenemos tanto dinero y tuvimos absolutamente todo, que ya nada nos llenaba, ya nada nos daba placer, nada nos hacía reír, que creamos este juego de ver cómo la gente era aniquilada y cómo se aniquilaban entre ellos mismos. Entonces, de la misma manera, Salomón empieza a decir, a la risa dije enloqueces, y al placer de qué sirve esto, ¿verdad? Ya no había más que encontrar al final de todo lo que había vivido Salomón, esta reflexión en su corazón que dijo, era una locura y simple y sencillamente no sirve de nada. A la risa dije enloqueces, y al placer de qué sirve esto. Al final de cuentas, no sirvió de nada. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida.
Vean nada más esto cómo está de tremendo, ¿verdad? Con la retención de esta necedad, como dice el versículo, dice, propuse en mi corazón, yo decidí agasajar mi carne con vino, es decir, vamos a emborracharnos, es decir, vamos a abusar del alcohol, porque debemos de comprender en el sentido más estricto de lo que es bueno y malo, que el beber vino, el beber cerveza, el beber un tequila, el beber una copa de whisky, etcétera, eso no es pecado. Si a ti te han enseñado que beber alcohol es un pecado, te han engañado, ¿verdad? No hay ningún pecado. El pecado es justamente el abuso de todas las cosas. O sea, por ejemplo, comer no es tampoco ningún pecado, pero si abusamos de las cosas, pues obviamente estamos echándole pura basura a nuestro cuerpo, lo estamos dañando y eso se convierte en pecado. Tomarse una cerveza con tus alimentos para acompañar las comidas, etcétera, para tener una experiencia de sabor, etcétera, eso es completamente diferente a estar abusando de las sustancias para sentirnos en un estado de ánimo o que haya una alteración sensorial, emocional, etcétera, etcétera, en nuestro cuerpo. Eso sí es pecado. Ahora, tampoco esto significa que tienes que tomar como pretexto de que, bueno, Bruno ya me dijo que no beber no era pecado y yo soy alcohólico. O sea, seamos prudentes, seamos sabios, tengamos conciencia y discernimiento, ¿verdad? Si tú padeces de alcoholismo, hasta que el Señor no te haga libre absolutamente de todo eso, pues obviamente este consejo y esta aclaración no es para ti. O sea, tampoco se trata de que como no es pecado y lo estamos aclarando de una forma con cuidado, no significa que tú tengas que entonces acercarte a aquello que te hace recaer y que te puede poner en un estado en el que sí se convierte en un pecado y que cada vez más te puede estar atando. Entonces Salomón dijo, bueno, pues ya no encuentro más placer en otras cosas. Quiero, por supuesto, agasajar mi carne con vino. La palabra agasajar es como deleitarte en gran manera, abusar, tener mucho, consumir mucho. Me estoy dando, como dicen, ¿verdad? Un agasajo en el vino. Entonces, Salomón probó tequila, whisky, ron, vino tinto, vino blanco, rosado, ¿qué otra cosa hay? Coñac, ¿cómo se llama este que es muy aromático, que a mí me gusta? ¿Cómo se llama? Ginebra, hay vodka y Salomón se metió de todo el chulo, ¿verdad? Pero fíjense cómo él mismo ha estado reflexionando y decía, yo es que yo me voy a proponer a pecar de esa manera porque él ya no hallaba sentido, y aunque más adelante aquí el versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, es decir, y justo como dice el versículo 16, ¿no, verdad? Que se ha engrandecido y ha crecido en sabiduría. Salomón, o sea, esto parece completamente lo contrario, porque una persona sabia en la sabiduría que desciende de lo alto no propondría en su corazón abusar de las sustancias, no propondría en su corazón allegarse de cualquier como tonto, como loco, hasta enloquecer, no se emborracharse todo el tiempo, abusar y agasajarse con el vino, que ya me imagino la gran calidad de vino que tenía, a la que tenía acceso el rey Salomón, ¿verdad? Esa sabiduría que él se pudo, como presuntamente, o como presume él, que se engrandeció en sabiduría en el versículo 16 y que la quería mantener en su corazón en el versículo 3 del capítulo 2, no era una sabiduría que viniera de Dios. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender, porque si tú crees que eres sabio de acuerdo al mundo, dice la palabra de Dios que Dios destruye la sabiduría del hombre, los prende en su sabiduría y ya no hay manera de que estos supuestos sabios que tenemos como Stephen Hawking, como Richard Hawkins también, ¿cómo se llama este ateo? Richard, si es Hawkins, corríjanme ahí, ya saben, pueden dejarme un comentario, etcétera, etcétera, y son que los hombres más prominentes en cuanto a sus filosofías y que son muy inteligentes y que tienen una gran sabiduría, eso es nada comparado
con la sabiduría que desciende de lo alto, y tan es así que ellos no han podido ni destruir la palabra de Dios, ni destruir lo que ellos llaman la locura o el mito de Dios. De hecho, este ateo Richard, es que no me acuerdo, Richard no me acuerdo, déjenme tomarme un traguito de café a ver si me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, tiene un libro que se llama La locura de Dios, ¿verdad? Que habla, obviamente, de que es una tontería creer en Dios. Y cosa tan rara, pues déjenme cavilar y reflexionar un poco. Qué cosa tan rara que el ateísmo dedique, o los ateos más bien dediquen, muchos de ellos, su vida justamente a defender su ateísmo. Qué ganas de pelearse con alguien que no existe, ¿no? Muy raro, muy raro. Pasar una vida reflexionando, filosofando, para tratar de convencernos de alguien que no existe. Bueno, le dan como más importancia. Bueno, dice entonces que anduviese, dice el versículo 3, mi corazón en sabiduría. No, pues tampoco, o sea, esa sabiduría que no venía de lo alto. Con retención de la necedad, esto es bien importante, porque cuando dice justamente eso, dice con retención de la necedad, estaba viviendo el predicador Salomón una vida saciada de placeres, de borracheras, como habíamos dicho, de cosas ligeras, frívolas, momentáneas, corruptas, y pues quería ver yo supongo qué se sentía, porque aquí hay algo eh, que contrapone la determinación. Y obviamente se trata de Dios en la vida de Salomón. Déjame explicarte. Él, desde los versículos anteriores, empieza a cavilar, empieza a pensar de él mismo cómo quería ahora agradar su propia vida, ¿verdad? Dándole satisfacción a la carne. Y dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Y esto es bien importante porque había algo que le estaba diciendo a Salomón que lo que estaba haciendo estaba completamente equivocado. Había alguien, y no es algo sino alguien, Dios, que le estaba diciendo a través de su Espíritu Santo, le estaba redarguyendo de que las cosas como las estaba llevando a cabo no eran correctas. Y el mismo Salomón dice y aclara aquí, con retención de la... Y no han seguido adelante por necios, porque están enojados con el Señor, porque ellos quieren estar solamente haciendo su voluntad, porque para ellos no es posible reconciliarse una vez más con Dios, y se proponen simple y sencillamente no regresar. Y aquí dice que Salomón retenía la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días. Qué falta de sabiduría de lo alto cuando Salomón dice, mantendré mi forma de vida hasta que yo pueda ver cuál es el bien que adquieren los hijos de los hombres con este comportamiento, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Como que él simple y sencillamente no... Bueno, es reflexionar una vez más. Es que de verdad este libro nos tiene que hacer reflexionar así como lo hacía Salomón, porque como les había comentado, simple y sencillamente esto lo podemos transportar a nuestros días. Pero como Salomón había determinado agasajar su carne y llenarla, lo más seguro es que él no podía ver con claridad cuál era la vida que llevaban los hombres y toda la labor que hacían debajo del sol de una forma, pues clara. Yo he conocido personas que
buscan experiencias, por decirlo de alguna forma así, como cósmicas, para poder concentrarse y entender las grandes interrogantes de la vida. Es decir, buscan hacer viajes astrales, toman drogas alucinógenas, eh, tratan de proyectarse hacia, como pues las palabras que ellos dicen, hacia el cosmos, hacerse uno con el universo, pues empezar a alucinar, pues, como para estar buscando así las respuestas más profundas de su vida, ¿verdad? Lo cual pues jamás van a encontrar, porque Dios dijo en su palabra que puso en la vida de todos los hombres, en todos los que hemos nacido y en los que nacerán, había puesto eternidad en nuestros corazones, y esa eternidad solamente puede ser suplida por Dios. Por eso todo mundo tiene un hueco que jamás va a poder llenar a menos que entregue su vida a Jesucristo. Y entonces tratan de entender la vida y tratan de entender, y empiezan a filosofar, ¿no? Inducidos por drogas, complementados por escenografías, por rituales, por música, por muchísimas cosas que los llevan así a un estado, también como dice la marihuanés, el nirvana, y uy, no, y se ponen súper locos, pues para poder entender aquello que, pues con la sabiduría de lo alto y con Cristo en nuestro corazón se puede entender completamente, y aun cuando no lo podamos entender, puesto que hay cosas que pertenecen solamente al Señor, según Deuteronomio 29:29, pues nosotros tampoco tenemos, no nos provoca ansiedad no conocer absolutamente todo ni entenderlo. Vivimos por fe y no por ver. Dice el versículo 4, vamos a seguir adelante. Espero que ya se haya corregido lo del internet y que no se haya perdido un minuto de explicación. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Vean nada más. Salomón estaba justamente, ya no solamente era la risa, el placer, el vino, el desvariar, el ser necio, el querer forzosamente a través de otro estado mental, emocional, inducido por el vino, por la risa, por todos los placeres, querer inquirir justamente qué es lo que sucedía en los hijos de los hombres con todas las obras que hacían debajo del sol. Y él mismo no tenía satisfacción y dice, engrandecí mis obras. Salomón no solamente buscaba significado en la diversión, sino también en grandes y legítimos logros. Trató de darle sentido a su vida con obras, ¿verdad? Como la psicología muchas veces habla acerca de justamente el materializar el poder económico, el materializar el poder adquisitivo de muchas personas, es decir, con bienes, con casas, con coches. Estoy dando un ejemplo de muchísimos para tratar de subsanar su inferioridad, su complejo de inferioridad, su falta de seguridad, todo esto, ¿verdad? Y la psicología, pues obviamente lo tiene corroboradísimo. Entonces, Salomón trata de dar sentido también a su vida a través de construir, de organizar, de mejorar su entorno. Es decir, pues imagínense, o sea, teniendo todo el oro del mundo, toda la sabiduría, teniendo súbditos, siendo él el rey de todo Israel, tenía pues obviamente materiales, mano de obra, absolutamente todo para poder construir y hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Y dice aquí que engrandeció sus obras, o sea, no solamente había obras hechas, sino que además las engrandeció. O sea, poco le faltó quizá para construir pirámides, a lo mejor como las de Egipto, ¿verdad? Edifiqué para mí casas, casas y casas, no para la gente de Israel, no para los pobres de Jerusalén, no una alberga a lo mejor para las personas enfermas, no hospitales, no, dice para mí. O sea, su ego, la soberbia con la que estaba actuando, el mostrarse no solo a todos, sino a sí mismo, la capacidad que tenía de construir, de hacer cosas para él.
edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, pues sí, de ahí cosechaba todo el vino con el que se emborrachaba. Dice, me hice huertos y jardines, todo para él, todo lo quería acumular. Y planté en ellos árboles de todo fruto, ¿no? Que pues las uvas seguramente eran lo que más le gustaban. Y no solo eso, o sea, él pensaba y decía, bueno, y todos estos jardines, ¿cómo van a sobrevivir estos árboles? Dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo era un todo, ¿verdad? Yo no sé si él en esta época construiría una ciudad así, justo como la que está tratando de construir, o que creo que ya se está construyendo, y no sé en cuántos años terminarán, que se llama La Línea en Arabia Saudita. No te quiero mentir con datos de altura, anchura y longitud, pero son muchísimos kilómetros de longitud, muchísimos metros de ancho y también de alto, y es justamente una línea, ¿verdad? Que es recubierta como un espejo y refleja solamente el desierto, las dunas del desierto, entonces prácticamente desaparece, pero por dentro es una cosa, es un ecosistema completo donde ya puede vivir familias enteras por generaciones. Bueno, si fuera la actualidad, a lo mejor Salomón diría, voy a hacer algo así completamente exuberante y no para los habitantes de Jerusalén, no para los habitantes de Samaria, no, solo para él. O sea, él se seguía amontonando cosas y esto era... pues sí, con esta sabiduría que tenía, pues tenía este significado de construir, de organizar y de mejorar el entorno que a él le rodeaba. De verdad es que qué tan vacío estaba. Y eso que él era respaldado por completo por Dios. Y eso que Dios hablaba con él, que le dio toda esa sabiduría, todo el oro, como vimos en el primer episodio, que no solo le dio lo que pidió la sabiduría, sino todo lo que no había pedido. Capacidad de organización, riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaba tan lejos del Señor que justamente por más construcciones, casas, todo lo que te puedes imaginar, nada lo podía satisfacer. Y no solo eso. Dice el versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Esto nos habla de que no fue un instante. Compra siervos, compra siervas, evidentemente los siervos, las siervas forman familias, ¿verdad? Nacen nuevos siervos para el rey, lo cual implica un lapso de tiempo pues considerable, ¿verdad? Esto no fue nada más de una semana, esto no fue nada más de un mes, estamos hablando de meses, quizá años. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También, escucha esto, tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, tenía no un ganado, un zoológico, yo creo que sí, o esos ganados que alguna vez a mí me tocó ver en el estado de Texas cuando íbamos rodando en las motos, kilómetros y kilómetros así de ranchos llenos de vacas. Pues así yo me imagino a Salomón, ¿verdad? Porque dice que no había habido tal cantidad de animales, grande posesión de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Yo estoy seguro que ni juntando todos los que tenían su ganado llegaban a lo que tenía Salomón, ¿verdad? Más posesiones. Pues obviamente ahí salían las picañas, los churrascos salían ahí, qué rico. Muy delicioso. Pero sigamos adelante. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda música, de toda clase de instrumentos de música. Vean qué cosa tan impresionante.
O sea, eran tesoros preciados de reyes y de las provincias, es decir, él amontonaba lo que les cobraba o lo que podía quitarles, porque recordemos que pues no era Israel, siempre nos muestra la palabra de Dios que era el acrecentar el territorio, que seguían conquistando, que seguían echando fuera a los invasores, que seguía, por supuesto, en un reinado, pues el cobro de impuestos exigidos a todos los súbditos, el tributo dado, pues, obviamente, por gente que fueran ricos también, ¿verdad? De los vecinos. Entonces, todos estos constituyen un tesoro que él empezó a acumular y que empezó a amontonarse. También, dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Se los quitaba, ¿verdad? Se los cobraba. O ¿cómo se dice? Los decomisaba. Me hice de cantores y cantoras, pues sí, no podía faltar la música, ¿verdad? Seguramente él no tenía a la Filarmónica de Nueva York, ni a la Filarmónica de Berlín, ni a la Sinfónica de Hamburgo, él tenía lo más exclusivo y lo más imponente, ¿no? Bueno, sí tenía jardines, huertos, ganados, casas al por mayor, palacio, el templo de Salomón, el palacio de Salomón, quiero decir, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que no eran 5, 10, 15, 20 cantores, no eran 10, 15, 20, 30 músicos. Seguramente eran coros monumentales, si lo puedo decir de esa manera, orquestas monumentales, llenas de gente, ¿verdad? Dice aquí, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Hay una palabra aquí o un estudio en alguna interpretación donde habla que no quisiera que ustedes lo dieran por hecho porque yo tendría que estudiarlo más, pero dice que esta frase y de toda clase de instrumentos de música en realidad se refiere a concubinas. Un teólogo de apellido Wright es el que habla de la raíz hebrea de las palabras de clase de instrumentos de música y lo compara con algunos otros pasajes de la escritura y dice que en realidad tendría que decir que se hizo de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de concubinas. Ahora, yo sí quiero que esto lo tomen con mucha reserva. Yo en este instante prefiero sí tomar literalmente la clase, lo que dice aquí, que es toda clase de instrumentos, antes de categorizar que los instrumentos musicales en realidad era un harén o un grupo de concubinas. Así que pues también tienes un tema para estudiar bastante interesante. No me dejes todo a mí. Estudia justamente esto. Esto es algo profundo. Puede ser verdad o puede ser mentiras, pero a final de cuentas, el triste Salomón se allegó absolutamente de todo. Entonces yo prefiero pensar que tenía las mejores guitarras, las mejores baterías, los mejores bajos, violines, violonchelos. Estoy hablando de instrumentos modernos, desde luego, porque hace miles de años, pues esto no existía, ¿verdad? Estos instrumentos que acabo de mencionar, pero justamente también había instrumentos de percusión, de cuerda y sobre todo de alientos. Entonces, acordémonos también como su papá, David, tocaba el arpa. Por cierto, si no han visto la serie de La Casa de David, vean la que es preciosa. Y sale David justamente tocando el arpa y levantando salmos, cantos al Señor. Es bellísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, Salomón dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Qué bueno que él se daba cuenta que había conservado esa sabiduría, pero como decíamos antes del corte del internet, que no sé si se entendió o no, esa sabiduría pues al final de cuentas no le sirvió para nada, porque solamente estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Vean qué cosa tan tremenda. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces, imagínense Salomón, todo lo que él veía, decía, eso me gusta, ese coche me gusta esa casa, me gusta esa comida,
me gusta esta mujer, me gusta, etcétera, etcétera. Nada que sus ojos deseaba, él se limitaba a él, obviamente lo tenía y compraba absolutamente todo porque decía, bueno, esto es fruto de mi trabajo, esto es el fruto de mi esfuerzo, tengo derecho a comprarme absolutamente todo y aunque como decíamos al inicio, eso es verdad y no está mal, el usar nuestro dinero, el fruto de nuestro trabajo, para darnos gustos, para comprar cosas que a nosotros nos agradan, lo que sí va a estar mal es que lo hagamos si no es la voluntad de Dios. Y te ponía el ejemplo del coche. Aquí, por ejemplo, Salomón diría, ¿verdad? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Yo quería esa camioneta Escalade, ¿verdad? De Cadillac. No aparté mi corazón de placer alguno. No voy a apartar mi corazón de darme ese placer, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es decir, para eso tengo dinero, para eso trabajé y esta fue mi parte de toda mi faena. Como yo trabajé, yo junté todo este dinero, yo voy a hacer eso. Pero Salomón no estaba pensando, con todo y que había conservado su sabiduría, Salomón no estaba pensando que no era la voluntad del Padre que gastara en todo lo que sus ojos querían, ni todo lo que su corazón deseara. Como no es pecado, sí comprarte una Cadillac Escalade de casi 3 millones de pesos mexicanos, desde luego, sí puede ser algo malo si no es la voluntad de Dios. Pero aquí Salomón seguía guardando su necedad y queriendo justificarse justamente. Para eso trabajé, fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Nadie puede hacer algo o practicar algo que Salomón no hubiera hecho ya. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Escucha bien esto. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Salomón, a fin de cuentas, sigue cavilando, sigue pensando, nos ha relatado absolutamente todo lo que él hizo por sentirse mejor y todo lo que él llevó a cabo después de proponérselo en su corazón. Y él reflexiona y dice, sigue siendo vanidad. Y el versículo 16 nos enseña, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y aparte sin llevarse absolutamente nada. Y no habrá memoria para siempre. Conocemos a Salomón, conocemos de su palacio, conocemos de las riquezas, de amontonarse plata, oro, la gente que todavía sigue buscando todo eso. Yo dudo que Dios yo dudo que Dios les permita encontrarlo. Y estamos hablando de que lo recordamos 1000 años después porque Dios en su gracia y en su misericordia tuvo a bien dejar estos relatos para que nosotros aprendiéramos. Pero tu vecino, el millonario, el soberbio, el infiel, el idólatra, el borracho, el mujeriego, parrandero y jugador, el multimillonario, el que humilla, ofende, el que le da la espalda a Dios y a su llamado. Dice, ni del sabio ni del necio habrá memoria. No hace mucho había una publicidad, no recuerdo si era de algunos seguros o no lo recuerdo, que decía en 100 años, todo lo que nosotros tenemos aquí, todo lo que nos está rodeando, los coches que manejamos, las casas que habitamos, las cuentas que tenemos, el dinero, todo eso va a estar en manos de alguien más. Bueno, no sé si el coche dure 100 años, pero el punto es ese.
las casas, los jardines de Salomón, absolutamente todo. ¿Quién va a tener memoria de eso? Nosotros lo recordamos y lo conocemos justo por el relato bíblico. Pero si no fuera por la Biblia, un hombre como Salomón, así como cualquier otro de nosotros, vamos a pasar a la historia. Yo me pregunto qué sabes de tu tatarabuelo. ¿Qué sabes de tu ascendencia de hace 100 años? Ah, es que son españoles. Ah, es que son franceses. No, es que son mexicanos. Y de ahí no sabemos qué tan maravillosas eran sus casas, no sabemos cuántos árboles frutales tuvo, no sabemos qué clase de vehículo tenía, cuántos caballos, vacas, no sabemos si tenía estanques, jardines, no sabemos cuántos años quizá vivió, ni cuánto dinero tenía, no sabemos qué preparación tuvo o qué sufrimiento tuvo para alcanzar la economía que llegó a solventar. Gastos, emergencias, la educación de los hijos, etcétera. No sabemos absolutamente nada. Y de una generación de atrás, es decir, el padre de ese familiar, ni idea. Y una generación atrás, ni idea, mucho menos. Lo mismo va a pasar, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Salomón aquí, después de haber vivido todo lo que vivió y relatárnoslo, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y el ejemplo y el estudio de este libro es entender: todo es vacío, todo es vano, todo es ligero, todo es superfluo, todo es efímero. Y nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, todo se desgasta, como no me acuerdo si dije en el primero o el segundo episodio, para tratar de sobrevivir en un mundo que nosotros mismos hemos creado. Aborrecí por tanto la vida. Puedes tener todo lo que quieras como Salomón. Puedes hacer todo lo que quieras como Salomón. Y estoy seguro que sin Cristo en tu corazón, el resultado va a ser el mismo. Todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Por tanto, la vida puede ser aborrecible. Versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahí está. Nos estamos matando, nos estamos... no estoy diciendo, escúchame bien, que no lo hagas, ni que no busques, ¿verdad? Tener propiedades, bienes materiales, una solvencia económica, etcétera, que pueda ayudar incluso a tus hijos, a tus nietos. No pasa nada, eso es algo bueno. La misma Biblia habla que los padres cumplen cuando dejan herencia a los hijos, pero esto es algo que es voluntad de Dios y que finalmente llega a los hijos, a los nietos, a los bisnietos por la provisión de Dios y no por lo que tú eres capaz de hacer, porque finalmente todo lo que fuiste capaz de hacer fue gracias a Dios. Pero mira lo que dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo, o sea, tanto que me estuve matando debajo del sol y acumular todo y ponerme como me puse y hacer 40 años rey de todo Israel, etcétera, el cual finalmente ¿qué? Tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Todo eso por lo que nos afanamos, alguien más lo va a disfrutar. ¿Qué sentido tiene? Que se aflijan, que entiendan la vanidad y aflicción del espíritu. Estoy bromeando, pero también es en serio. Y quién sabe si será sabio a al que se le quedará todo lo que tú sufriste por juntar esos pesos, esas propiedades, etcétera, etcétera. Se le va a quedar a alguien más. Y todavía imagínate Salomón pensando, o sea, volteo atrás y veo todo el esfuerzo que tuve y fue pura aflicción de espíritu para que se le quede no sé a quién. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. O sea,
y digamos, vamos a ponerlo así, construimos un imperio, ¿verdad? Una empresa. Volteo y digo, a mis 80 años ya sin poder hacer nada, veo el imperio, dejé mi vida ahí para saber que viene quién sabe quién a administrar todo esto y qué tal que no es sabio sino necio y va a arruinar todo. Qué aflicción de espíritu. ¿Por qué no me lo gasté? Vendan sus casas, viajen. Consejos, buenos, malos consejos o malos, buenos consejos. Aprovechen, no sean imprudentes, no sean descuidados. Naturalmente no podemos ser tontos en la administración. Tenemos que ser sabios, dice Proverbios, que nosotros debemos adquirir sabiduría e inteligencia sobre nuestros bienes. Pero eso de, como Salomón, acumular oro, plata, propiedades para que quién sabe quién venga y arruine la empresa, todo lo que me esforcé. Todos tenemos la capacidad de generar nuestro propio patrimonio, puesto que tenemos al Señor de nuestro lado. Gracias a Dios por las herencias, gracias a Dios por lo que nos pueden dar, gracias a Dios por lo que podemos dar. Pero eso no tiene que ser algo que forzosamente tengamos que hacer y perder nuestra vida y nuestro placer y nuestro deleite del fruto de todo nuestro sudor de tantos años para complacer a alguien que posiblemente sea un necio y arruina absolutamente todo. Esto también es vanidad. Y Salomón, imagínense pensando, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Gracias, papás, ¿verdad? Gracias, abuelos, los hijos pues, también, miren, nosotros mismos estamos, pero que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, o sea, haciendo todo bien, afanándose y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque como el dueño de esa empresa que te ponía como ejemplo, puede sacrificar toda su vida para que alguien más intente disfrutar y arruine absolutamente todo. Eso es mal grande. Pues, ¿por qué no mejor te divertiste arruinándolo tú? Segundo, buen consejo. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Y más? Queremos generar más, queremos tener más. Y los que tienen más, y los que tienen mucho quieren mucho más, y los que tienen mucho más quieren todo, quieren el mundo entero, pero ni siquiera pueden dormir. Su corazón no reposa porque solo cavilan en hacer más y más y más. Versículo 24, y subráyalo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Salomón aterriza por completo todo. Después de divagar con las grandezas que hizo y el cúmulo de cosas, y el saciar su carne y tener que meterse todo lo que quisiera, vuelve a aterrizar y vuelve a la base de todo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Mientras tengamos techo, vestido y alimento, debemos de hallar contentamiento. Y si nosotros disfrutamos nuestro trabajo, y yo desde hace tantos años le doy tantas gracias a Dios por el versículo 24 de Eclesiastés 2, porque yo sé que ha sido de la mano de Dios mi trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios.
Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay una promesa importante aquí, al final del capítulo 2. Y hay una reiteración, no recuerdo si en el libro de Proverbios, pero búscalo, está entre Génesis y Apocalipsis, que dice que las riquezas del impío están reservadas para el justo. Y aquí dice el versículo 26, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Qué tal? Los placeres de la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tus enseñanzas, Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos pones en una amplia perspectiva, Señor. La vida, el propósito, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo pensamos. Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad estuvo dejar que Salomón viviera de esta manera y además pudiera reflexionar y dejar este libro escrito, el cual, Señor, ha sido inspirado por ti para edificación de tu iglesia. Dios, ayúdanos a tomar este ejemplo, que a pesar de todo, de tener absolutamente todo, de ser absolutamente un todo, de ser un rey, de ser el más prominente en su nación, Señor, vuelve a lo más básico, que es tener contentamiento con tu promesa de techo, vestido y alimento. Dios, te damos gracias también por la prosperidad, porque en mayor o en menor medida tú nos tienes, Señor, percibiendo un salario, generando proyectos, anhelando una mejor economía. Pero Dios, si cualquiera de estas cosas nos quita el contentamiento o nos ha de desviar como a Salomón, te pedimos en el nombre de Jesús que tú no lo permitas, que las riquezas no lleguen a nuestra vida. Preferimos, Señor, vivir sin afán y sin aflicción de espíritu, pero sí tomados de tu mano, disfrutando el trabajo que tú nos has dado, la economía, el sustento que tú mismo has permitido que tengamos. Y, Señor, ayúdanos también a explorar nuestra sabiduría, tu voluntad y tu propósito. Queremos llevar a buen término, Padre, todo lo que has puesto en nuestras manos como administradores, pero por sobre todas las cosas queremos estar convencidos de que de lo que tenemos no necesitamos más de ti, para que si es tu voluntad, cuando llegue más, nuestra sabiduría no se corrompa, no se vuelva una sabiduría humana, sino que se mantenga una sabiduría de lo alto, celestial y divina. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos ahora sí el siguiente lunes, que lo permita el internet también, ¿verdad? Si se quedaron ahí con una pausa, trataré de verificar el video, a ver si hay algo que no esté bien y si encuentro la sección que se cortó, pues posiblemente el lunes haremos mención para que no se pierda la enseñanza. Descansen, que Dios les bendiga, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, bye.